Innovadores de América. Bueno, para mí es un verdadero privilegio estar aquí en Santo Domingo. En primer lugar, felicitar a los que hicieron posible esta increíble idea de crear un premio latinoamericano, lo cual, hasta donde he podido mirar, no hay antecedentes. Que América mire a sus connacionales latinoamericanos como una unidad, hoy día absolutamente indispensable para sobrevivir. Ya el individuo como tal, si no se asocia, si no crea lazos geográficos, lazos entre profesiones, la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad es absolutamente importante. De otra manera, la persona individual, muy trabajoso sobrevivir. Así es que unas felicitaciones muy grandes por esta increíble idea, y sé cómo han tenido que trabajar para poder llegar a este punto. Mil felicitaciones. Innovadores de América, yo creo que es algo que cada día crecerá, cada día tendrá unas mejores condiciones de poder mostrar las figuras que tenemos en este increíble continente. Y nada mejor que Santo Domingo para hacer esta iniciación. Santo Domingo, donde comienza la América, donde comenzó todo lo que fue el descubrimiento, estos más de 500 años, y que hoy día es un continente pujante y ojalá cumpla la posición que se merece. Tenemos que pensar que estamos comenzando la segunda década de este siglo, que simplemente en la década pasada, el comienzo de los años 2000, si ponemos un poco de atención, no reconocemos cómo era ese mundo de hace 12 años. Un mundo en que no existía el teléfono celular, estaba en sus comienzos, el computador portátil, el teléfono cambió totalmente el modo de pensar, el modo de comunicarse y el modo de obrar. Un mundo que también el latinoamericano comienza a cambiar urbanísticamente desde todo punto de vista, en que aceleradamente tiene que resolver una cantidad de problemas de movilidad, de contaminación, y que se le añade algo completamente nuevo y desconocido, los problemas de los cambios de nuestro planeta.
esa parte que no sabemos si son un ciclo, de dónde comienza toda esta problemática. Tsunamis, temblores y desastres verdaderamente gigantescos. Así es que la juventud, que en este momento está comenzando universidad y que se le va a tener un mundo tan sumamente diferente a lo que tenemos hoy día. Si en 10 años no nos acordamos bien cómo era ese mundo sin computador, sin teléfono celular, piensen ustedes que logarítmicamente estamos avanzando y que probablemente en 5 años no vamos a reconocer lo que hay en este momento. ¿Estamos preparados para todo esto? Una pregunta. Esa juventud en que les habla uno de cómo era el teléfono de disco para marcar y ya no lo reconoce. Que el niño de 8 años ve un teléfono de esos de disco, inmediatamente va a tocar, a presionar el disco, porque ya ese concepto de mover el disco ya pasó. Entonces tenemos un mundo muy diferente, jóvenes que van a vivir más de 100 años, que van a tener unas condiciones de vida muy diferentes, que tienen que principiar a pensar desde ahora quién va a pagar las pensiones. Cuando llegamos a los 100 años, y esto es absolutamente lo que va a suceder, porque tenemos que 1900, 111 años atrás, éramos 1.000 millones de habitantes. La expectativa de vida era 47 años. Hoy, en Colombia, estamos en 78 años la perspectiva de vida. Para el año 2035, 2040, la perspectiva de vida es de más de 100 años. Personas que van a estar activas, el Alzheimer, problemas de SIDA, todo cáncer y demás, probablemente estarán mermados o habrán desaparecido. Nuevas enfermedades probablemente surgirán. Todo esto hace que una persona a los 95 años está totalmente activa para trabajar. En este mundo nuevo, a los 45 años, ya no encuentra puesto, ya no puede trabajar. La sociedad ya no lo admite. Entonces, tenemos que principiar a pensar cómo vamos a cambiar todo ese mundo que vamos a tener. Y lo tenemos que hacer desde ahora. El legado que le dejamos, mi generación a lo menos, a la juventud, es un mundo muy interesante, pero también muy complicado, socialmente complicado de resolver y que hay que hacerlo. Si no, piensen ustedes, cuando esto llegue a una población de 10.000 millones de habitantes, problemas, agua. No es que se va a acabar el agua, sino que el ciclo normal no va a funcionar.
porque la sobrepoblación, yo me recuerdo hace 20 años que hablaba que un galón de agua iba a costar más que un galón de gasolina. Y decían, Reynolds ahora sí se volvió loco. ¿Cuánto vale en un supermercado un galón de agua? Más que un galón de gasolina. Para el año 2035-2040, un galón de agua va a valer más de $100. Hay que traerla de más lejos, hay que purificarla, hay que ese proceso natural acelerarlo con procesos tecnológicos. Todo esto se le aumenta el costo. Y a esto añadimos la contaminación, el aire que respiramos. Entonces tenemos problemas gigantescos. El agua, el aire, el oxígeno, ya tiene un precio. Esas dos cosas que son vitales y de propiedad del universo. Y eso es un negocio. El que no tiene plata no va a poder tener agua y probablemente no va a poder respirar, porque hay un costo en respirar. Todo esto son reflexiones que la juventud tiene que comenzar a pensar cómo lo va a solucionar. Tecnología maravillosa, tecnología verdaderamente increíble, en la cual vamos a tener institutos dedicados, por ejemplo, a resolver los problemas de la mente, el Instituto de Neurociencias de Hannover, arquitecturas como esta de ese instituto, donde se está viendo toda la parte del DNA. Todas estas maravillas son un 50%, porque el otro 50% puede ser también la tecnología, la destrucción de la humanidad. Mal manejada, podemos autodestruirnos. Ese cerebro del hombre, el cerebro más desarrollado, creativo, diferente a cualquier otro animal de nuestro planeta, 50% maravillas, 50% mal enfocado, puede llevarnos inclusive a la autodestrucción. Así es que todo esto tiene una importancia verdaderamente increíble de cómo va a ser ese mundo. Un solo ejemplo, aquí podríamos durar horas de horas hablando de ejemplos. Todo lo que está saliendo de el Fórmula 1, las carreras de carros, ese gran espectáculo internacional, que lo vemos únicamente como un espectáculo, como personas que ganan millones de dólares por ser pilotos de Fórmula 1, pero la tecnología que está detrás de bambalinas y que está saliendo de ese Fórmula 1, cómo esos seres pilotos cerebran, cómo funciona ese cerebro a esas velocidades. 450 kilómetros por hora puede llegar un carro de Fórmula 1. Y esto quiere decir que en una milésima de segundo puede recorrer 125 centímetros. Entonces, fíjense ustedes
¿Cuánto es dura un parpadeo? 200 milisegundos. En un parpadeo, piensen ustedes el recorrido que tiene un carro, que si no es manejado por un experto en que todos esos controles en el timón, ese movimiento que son de milisegundos, pues puede ocasionar un accidente gigantesco. Así es que conocer esos sistemas y su aplicación en otros trabajos del hombre es lo que está sucediendo. Nuevos materiales, la nueva nanotecnología, una nueva ingeniería en que está creándose cosas verdaderamente increíbles. El Internet, semejante herramienta tan increíble que hasta ahora nos estamos dando cuenta de su utilidad. En 10 años más no reconoceríamos, diremos, qué cosa no se aprovechaba ni un porcentaje muy bajo de ese Internet, porque en 10 años, el año 2020, 2025, será tan increíble las cosas que se podrán hacer con el Internet. Cosas de ciencia ficción, como han sido todas. Julio Verne, más de 200 novelas que en 100 años se volvieron toda realidad y fueron sencillamente especulaciones. Así es que este mundo verdaderamente increíble, sistemas de transporte con aviones que pasarán de los 1000 pasajeros, que por esa razón bajarán el precio de los tiquetes, que se masificará enormemente el transporte aéreo, condiciones probablemente de superar la velocidad del sonido y de esta manera acercar los países, la exploración del fondo marino, la cantidad de nuevos materiales que no tenemos ni idea y que hasta ahora la tecnología lo está permitiendo para conocer verdaderamente las riquezas de nuestros países latinoamericanos y que será la manera posible de sobrevivir frente a las tecnologías de otros países. Conocer cada vez de dónde venimos, conocer toda la parte de la astronomía, cómo es ese increíble visión de nuestra Vía Láctea y de esta manera entender muchísimas cosas. También probablemente en estos 10 años estaremos preparándonos para la conquista de Marte. Estábamos hablando de 10.000 millones de habitantes, ya hay que comenzar a pensar, y no estamos hablando todavía de la mitad del siglo, que para la mitad del siglo probablemente hay que emigrar y conquistar, como lo hizo Colón, a otro planeta. Y esto ya, a lo menos teóricamente, comienza a ser posible. Y se hará posible porque la tecnología lo permitirá. Así es que inversiones como se están haciendo con el acelerador de partículas entre Francia y Suiza,
la mayor inversión en tecnología. Todo esto, no solamente ese punto específico, sino serán conocimientos en gran cantidad de aplicaciones en bien del ser humano. Mal manejado, otro punto para que pueda ser un arma de autodestrucción de nosotros. Para ustedes, organizadores de este increíble idea de reconocer las verdaderas figuras de nuestra América, las mayores felicitaciones. Muchas gracias. 75 años, uno de 100 y otro de 101 años. Y él dice que esos pacientes pueden tener sus tejidos con el uso de células madres embrionarias de 35 años. Si eso se vuelve una rutina, igual que la publicación en una revista norteamericana, donde establecen que con el uso de las células madres es posible revertir enfermedades como el Parkinson y la diabetes que afectan millones de personas. Muchas gracias. Hay una cosa muy importante. Anoche, casualmente, hablando con Patricia, hablamos sobre algo sumamente interesante. La doctora Doris Taylor, que trabaja en Estados Unidos, en Stanford University, ya creó con ingeniería genética y con células madres los primeros corazones que se desarrollan en 95 días. Se sacan las células madres del paciente, el cual necesita de un trasplante, y a los 95 días le entregan el corazón para hacer el trasplante. Fíjense ustedes la maravilla que esto representa. Está en experimentación, pero en 10 años o menos de 10 años será una realidad absoluta. Es decir, necesito un trasplante de hígado, en 95 días le tenemos su hígado listo, su pulmón listo, su riñón listo. Todo esto nos lleva a que vamos a vivir más de 100 años. Y a esto le añadimos la parte superflua, la piel, mantener esa juventud, esa textura. Todo esto ya no son hipótesis, son realidades. Así es que es un mundo que no nos va a tocar a nosotros, pero que la juventud tiene que prepararse, porque si no se prepara, porque no, todavía la tecnología no nos va a alcanzar a la edad que tenemos, pero de todas maneras un mundo fantástico, maravilloso. Qué maravilla poder uno en finales de este siglo poder medio mirar desde algún punto y mirar y decir, mire en 100 años lo que pasó, que van a ser muchísimo más que lo que fue 1900 al año 2000, muchísimo más. Es decir, va a ser descomunal las cantidades de cosas que van a suceder en este siglo. Me parece súper interesante todo lo que ha dicho. Y tengo una pregunta con el tema de la tecnología y de la salud en este caso. También se está dando de manera paralela algo que se está hablando mucho actualmente, que es la singularidad tecnológica, que sería el proceso en que los seres humanos se convierten en máquinas precisamente para alargar la vida y ese tipo de cosas. De hecho, en Estados Unidos, organizaciones como la NASA y Google tienen universidades para incentivar y enseñar cuál será el proceso. Pero no he escuchado nada en Latinoamérica
de cómo nos estamos preparando, si existe algunos planes de también tener una universidad de ese tipo o alguna institución para brindar información o algo así. Gracias. Hay una cosa, piensen que la nanotecnología es una nueva ciencia que hace solamente 10 años, el año 2000, la gente no se sabía con qué se comía. Le decían nanotecnología y comenzaba a pensar, ¿qué es eso de la nanotecnología? Hoy en día es una palabra común que está en cualquier periódico, haya algo relacionado con nanotecnología, cualquier periódico del mundo. Y esa maravilla de la nanotecnología, se la voy a muy rápidamente, que esto le da una idea de qué está pasando. El hombre puede llegar ya a trabajar sobre elementos nanométricos. Nanométricos quiere decir que es una millonésima de metro. Para efectos prácticos, elementos donde están los átomos, las moléculas, 100,000 veces más pequeño que el grueso de un cabello negro, porque el cabello rubio es más delgado. Y estos tamaños está todo lo que hace nuestro universo, incluyéndonos a nosotros mismos, moléculas, átomos, y el hombre ha podido llegar a ese momento de quitar, poner y combinar, es decir, a crear o a destruir lo que se quiera. Eso es todavía teórico, no hay los elementos prácticos todavía, pero antes de mitad de este siglo probablemente eso será. Crear cerebros con determinadas condiciones. ¡Qué monstruo! Pero eso será posible. Todo esto hay que principiar a pensar cómo se va a regular. ¿Dónde se aprende todo esto? Ya la ingeniería, la nanoingeniería será una nueva disciplina que las universidades las estarán comenzando a integrar dentro de sus pénsules. Así es que hay que acomodarnos a este nuevo mundo maravilloso, pero también abrirle los ojos a la juventud para decirles, ojo, comiencen a pensar cómo van a regular esto. Quisiera saber cómo se le ocurrió. Usted es un ingeniero electrónico, que seguramente su camino natural hubiera sido las comunicaciones, la era de los satélites. ¿Por qué pensó en mejorar el funcionamiento del corazón? ¿Qué lo llevó a esa área? Sí, es decir, cuando yo terminé mi ingeniería electrónica en Trinity College, Cambridge, comenzaba ese mundo increíble de la electrónica. Fuimos el primer grupo europeo de ingenieros electrónicos que salimos en 1957. Y yo iba a ser radioastrónomo. Uno de mis profesores, el doctor Lovell, que fue el que perfeccionó el radar, estaba comenzando y pues yo fui su ayudante en la creación, o no creación, sino en la instalación del Journal Bank, que fue el primer radiotelescopio que se hizo en el mundo. Y por circunstancias familiares volví al país y me quedé. Y coincidencialmente, una serie de amigos míos que habían sido compañeros de colegio habían estudiado medicina y estaban terminando su tesis de grado y me invitaron a la Universidad Nacional en Colombia
a que habían recibido en la Facultad de Medicina unos equipos electrónicos que si yo les ayudaba a la instalación, le dije, claro, fui, instalamos, y ahí comencé a ver ese mundo que ni se me había ocurrido que la electrónica tenía posibilidades dentro de la medicina y que el corazón era un sistema totalmente eléctrico y que yo lo entendía y que había problemas que eran las arritmias y que esas arritmias eran problemas eléctricos del corazón y que un bloqueo completo, o sea, que ese sistema de red eléctrica del corazón, pensemos que con un cortafrío cortamos un alambre, no pasa la electricidad, eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo se podía pensar en que artificialmente crear un marcapaso? A la pregunta de Patricia, entonces entro en la idea conocer los corazones de los animales y ver qué podemos aprender de esos corazones en beneficio del corazón humano. Y la anécdota que precedió a esta charla, en que el capitán Ospina Navia, buen amigo, principiamos a discutir esto, ¿cómo será el corazón más grande que existe? ¿Y cuál es? El de la ballena. Y es el corazón y el animal más grande que existe y que ha existido en toda la historia de nuestro planeta, más grande que cualquiera de los dinosaurios. Un corazón de una ballena puede ser más o menos del tamaño de un carro, pesa 2 toneladas, en cada contracción moviliza 1000 litros de sangre, 1 tonelada. Y ese corazón viene de un animal que se llamaba el Misoniquis, era una especie de perro. 70 millones de años atrás, este animal en la conformación de nuestro planeta comenzó a buscar alimentación, refugio de todos los cataclismos que se estaban efectuando en el planeta, se fue al mar, encontró refugio y alimento, y ahí comenzó a evolucionar. Fue perdiendo las extremidades superiores, se volvieron aletas, era un animal de unos 80 kilos, con un corazón de mamífero como el nuestro, y toda esta evolución se convierte en las ballenas modernas, dijéramos. Son palabras un poquito fuera de tono, pero... Y esto llega al animal más grande que existe, una ballena azul, piensen que tiene más o menos 35 metros de larga. 35 metros son 3 tractomulas grandes, una detrás de otra. Y que este animal puede pesar más de 200 toneladas. Y que ese corazón de un animal de 80 kilos tiene que ir acondicionando y creciendo para llegar a compensar y a funcionar en esa nueva ballena. Un corazón de 2 toneladas contra un corazón de tal vez 100 gramos, que es el corazón humano. Todos esos cambios que ha habido en su funcionamiento para poder crecer, para poder adaptarse a ese animal gigantesco. Entonces es un modelo perfecto, sobre todo cómo cambió el sistema eléctrico, que es donde yo trabajo, y qué podíamos aprender en beneficio de ese corazón que nos ha llevado a lo que es hoy día el nuevo nano marcapaso, que va a ser la 4ª parte de un grano de arroz, con una gran cantidad de
diferentes funciones y que eso hace posible la nanotecnología, incipiente y que está comenzando ahora y que va a ser algo verdaderamente extraordinario en el futuro, en todos los campos. La interdisciplinariedad, importantísima. Si no hacemos interdisciplinariedad, el médico hoy día depende del ingeniero, que es el que le suministra las herramientas para que el médico haga su diagnóstico. El médico conserva su sitio, pero tiene que acudir al ingeniero, tiene que acudir al matemático, al físico. La interdisciplinariedad es absolutamente importante. No quiero alargar más, ya me tomé otra vez la palabra. Muchas gracias. Innovadores de América, porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.